Ahí va. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que anden muy bien, que lleguen bien que hayan arrancado bien la semana. Voy a poner la cámara también. Bien, hoy vamos a empezar a hablar de las capacidades condicionales, bien, una por una, y vamos a hablar de la fuerza. Seguramente las capacidades condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, las veamos en dos clases. Bien, vamos a ver primero una parte más de conceptos y la siguiente clase vamos a tratar ya de ver ejercicios, pasar a la práctica. Así que hoy, bueno, va a ser un poco la base de cómo funciona nuestro cuerpo cuando ejercemos fuerza. Bien, vamos a ver un poco el impulso nervioso neuromuscular, que es cómo se empiezan a mover nuestros músculos, tipos y factores, métodos de fuerza, aplicación en entrenamiento, y vamos a ver también algunos ejemplos de ejercicios y algunos métodos. El tema de fuerza es muy abarcativo. Hoy vamos a ver una parte más general, tal vez, y la clase siguiente ya comenzamos con algo un poquito más específico, para poder terminar bueno, de entender cómo funciona la fuerza y todas las maneras en las que la podemos entrenar, ¿bien? Evaluar y, bueno, y ver los rendimientos. Bueno, como concepto de definición, la fuerza es la capacidad del sistema neuromuscular para vencer o contrarrestar una resistencia externa. Bien, es una cualidad básica del rendimiento físico, se manifiesta en todos los gestos deportivos, desde bueno, un salto hasta un choque, un pase, trotar, cualquier acción bueno, realizamos en campo. También bueno, hay que decir que la fuerza va a ser la base para después desarrollar las demás capacidades. Para mí, la fuerza es la capacidad madre, sobre todo en este deporte que requiere una alta intensidad para las acciones más importantes, que también nos va a permitir desarrollar, gracias a niveles altos de fuerza, velocidad, y con una buena base de resistencia vamos a poder sostener en el tiempo todas esas capacidades. Bien, hablando del estímulo eléctrico, bueno, la parte de hoy va a ser un poco más teórica, esto lo vamos a ver un poco por arriba, de cómo el cerebro envía la señal al músculo para que éste se contraiga. Cuando siempre mencionemos el término neuromuscular, estamos hablando de lo mismo, nada más que cuando hablamos de una contracción muscular, entendemos que es el cerebro y el sistema nervioso central el que participa también, por eso el término neuromuscular. Bien, no es nada raro, es la contracción del músculo. Bueno, las acciones son posibles gracias a que los músculos se contraen, se acortan, se contraen. Esta contracción no ocurre por sí sola, está controlada por nuestro sistema nervioso. De ahí que la orden que el cerebro envía a los músculos viaja como una señal eléctrica para así generar el impulso nervioso, que es lo que activa después la contracción. Bueno, acá vemos un gráfico de una motoneurona, una neurona, una fibra muscular conectada al sistema nervioso central. Bien, dice que no es solo el músculo la contracción, bueno, lo que dijimos recién, sino la conexión entre el cerebro y los músculos a vencer. Implica generar tensión muscular para moverse, bien, resistencia externa, puede ser el propio peso del cuerpo, un compañero o un implemento deportivo. Bueno, hablando un poco de las bases fisiológicas de la fuerza, eh, es lo que dijimos recién también, que es cómo inicia el impulso muscular desde el cerebro, viaja hacia el músculo y este logra contraerse. Bien, por eso siempre vamos a hablar de la función neuromuscular. Y también, bueno, decimos que la contracción muscular es un evento electroquímico y mecánico, justamente por esto. Es una señal eléctrica, se produce una reacción química y esto finaliza con la contracción muscular, con el movimiento mecánico.
Siempre todo esto debe ser en presencia de ATP, que es la fuente energética con la que se contraen y se realizan todos los movimientos. Bueno, hablando un poco de la estructura de la fibra muscular, vamos a ver que bueno, la fibra muscular es la célula muscular, es como un cable, ¿bien? Y adentro tiene como hilitos, que serían las microfibrillas, esas son las que contienen las proteínas clave, como la actina y la miosina, que son parte, bueno, de las reacciones químicas que realiza para llegar a esta contracción. Esto también lo vamos a pasar, vamos a ir a las acciones claves bueno, que requieren fuerza en el fútbol, que son todas y casi las más importantes, como el sprint. En el sprint estamos en presencia de la fuerza explosiva, bien para acelerar y mantener la velocidad. Bueno, en un salto también involucra la fuerza explosiva en las piernas para ganar duelos. Bueno, vemos que la fuerza explosiva también participa en los remates, en los pases, en un duelo 1 a 1. Bien, ya cuando hablamos de cambios de dirección o frenadas, aparece la fuerza excéntrica. La fuerza excéntrica ahora lo vamos a ver el concepto, pero es una de las fuerzas que más está involucrada, bien, en todo lo que son los frenos, cambios de dirección, saltar, aterrizar, bien, absorber la fuerza para volver a generar una contracción más fuerte y salir más rápido. Son todos tipos de fuerza que nos demanda el deporte y que nosotros tenemos la posibilidad de entrenarlos de manera aislada y poder evaluarlos y ver, bueno, mejoras. Para empezar vamos a ver que son tres tipos de fuerza. Está la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza de resistencia. Después vamos a ver de manera más específica cómo se subdividen estas. Bueno, pero en principio entendemos como fuerza máxima la capacidad de generar la mayor tensión muscular posible. Bien, puede ser levantar el peso en un solo intento. Es la fuerza máxima que podemos generar sin depender del tiempo. Bien, por ejemplo, yo tengo que levantar algo muy pesado del piso, vamos a hacer de cuenta un peso muerto, bien, y donde logro hacer una repetición, esa ya sería mi fuerza, mi RM máximo. Y en este caso, bueno, llamamos fuerza máxima. La fuerza explosiva va a ser la capacidad de aplicar fuerza rápidamente. Esta es la fuerza que podemos aplicar cuando hacemos un sprint sostenido, bien, cuando tenemos que hacer un salto, arranques, cambios de dirección, bueno, un poco todas las acciones que podemos realizar por un periodo un poquito más prolongado que la fuerza máxima, que la fuerza máxima, si bien es máxima en intensidad, en duración es un periodo muy corto. Y luego tenemos la fuerza de resistencia, que con ella vamos a mantener esfuerzos submáximos durante el tiempo. Es la capacidad de repetir un gesto, bien que requiere fuerza o mantener una postura contra una resistencia, y lo puedo hacer durante un tiempo ya más prolongado. Por lo tanto, la intensidad sería moderada a baja, pero me permite realizar acciones durante más tiempo. Esta fuerza es muy importante porque es la fuerza de resistencia y va a ser la que nos va a dar las bases para luego generar bueno, la fuerza máxima y la fuerza explosiva. Bien, acá vamos a ver ya las definiciones un poco más, de manera más específica, que no solamente encontramos la fuerza máxima, la fuerza de resistencia, bien, también podemos encontrar que la fuerza máxima está dividida en fuerza máxima absoluta, que es la máxima fuerza generada por un músculo, sin tener en cuenta el tiempo que se requiere para generarla. Bien, esta es la manifestación más grande de fuerza que puedo tener, como dijimos, sin tener en cuenta el tiempo. La podemos dividir también en fuerza de iniciación. Siempre que hacemos un movimiento tiene una fase inicial, viene la habilidad de los músculos de generar fuerza al inicio de un movimiento. Esto nos sirve cuando evaluamos movimientos, por ejemplo, un sprint, un arranque, sabemos qué músculos están involucrados en esa fase inicial del sprint para poder, bueno, trabajarlos y ver si hay algún déficit en el movimiento, mejorar el movimiento y así lograr en un sprint, que generalmente son de tiempos muy cortos, bueno, intentar mejorarlo ya es un montón.
Bueno, con la fuerza, velocidad o potencia entra la rapidez de fuerza, ¿bien? Que es la habilidad de realizar rápidamente un movimiento sin carga o con una carga muy ligera. Cuando hablamos velocidad o fuerza potencia o potencia, estamos hablando de esto, eh, de lograr trabajar en base a la velocidad y no tanto en base a las cargas pesadas. ¿Bien? Hoy lo que es la potencia se trabaja muchísimo en el fútbol y justamente es buscar el equilibrio de mover cargas pesadas o submáximas a la mayor cantidad, digamos, lo más rápido posible. Eso entra, digamos, en la categoría de fuerza, velocidad o potencia. Dentro de esta categoría también dividimos la fuerza de velocidad, que es la habilidad de ejecutar movimientos rápidos con una carga pesada. Bien, nosotros para poder desarrollar potencia vamos a tener que trabajar sobre las dos, rapidez de fuerza, que es con una carga ligera y siempre lo más rápido posible, y la fuerza de velocidad, que es una carga muy pesada máxima, y obviamente la velocidad ya va a ser más lenta a causa, bueno, de la carga. Y dentro de fuerza-resistencia es la habilidad de mantener el funcionamiento muscular de manera eficiente durante condiciones prolongadas de movimiento. Bien, dentro de la fuerza-resistencia dinámica son movimientos cíclicos en los que los niveles de tensión elevados son repetidos y sin interrupción. Eso puede ser de otro deporte, por ejemplo, natación, que tengo que mantener un ritmo cíclico. Y dentro de la fuerza de resistencia estática entran movimientos que requieren contracciones isométricas, variando su magnitud y su duración. La fuerza isométrica es otra fuerza que usamos mucho en el fútbol. Cuando, por ejemplo, hacemos un 1-1, un choque, yo voy a hacer un choque con mi rival hombro a hombro, y esa fuerza que se genera en el momento del choque, que me mantiene, digamos, más se mantiene el equilibrio, es una gran aplicación de fuerza isométrica. Bien, después en el deporte y en todas las acciones se van combinando todo tipo de fuerzas, pero bueno, así las vamos a subdividir y para poder entenderlas y poder después aislarlas en el momento de entrenarlas. Bien, para entrenar la fuerza de manera correcta vamos a tener en cuenta tres factores: eficiencia mecánica, bien, que tengamos buenos rangos de movilidad articular, el movimiento de inercia y los ángulos de tracción. Antes de empezar a trabajar con cargas, eh, es fundamental, bueno, tener buena postura, que tenga una buena ejecución técnica del ejercicio que estemos haciendo. Si no, antes de generar un beneficio, es más fácil que generemos una lesión. Por eso es muy importante a la hora de trabajar fuerza, bueno, tener en cuenta mucho la movilidad articular y que haya rangos con gran amplitud de movilidad articular. Bien, que haya mucha flexibilidad para lograr posturas, que no haya acortamiento cuando voy a hacer una sentadilla y no puedo bajar sin despegar los talones del piso. Bueno, hay algunas estrategias que vamos a ver después para intentar identificar si hay algún déficit en los movimientos para así mejorarlo y poder empezar a meter carga. Bueno, las adaptaciones al entrenamiento de la fuerza van a ser de tipo biológicas, central, porque hay cambios en el sistema nervioso central, bien, con la interacción que hay entre el cerebro y los músculos; periférico, que ocurre en el sistema muscular. Ahora vamos a ver cómo se comportan un poco las fibras musculares al momento de entrenarlas. Central y periférico es cambios en el sistema neuromuscular. Esto lo vamos a ver porque va a aumentar la velocidad en, en las señales. Por ejemplo, una cosa es cuando empiezo a realizar un movimiento, lo hago a una velocidad y a una intensidad, y cuando yo ya lo practico y le empiezo a agregar carga o lo empiezo a realizar en menos tiempo, empiezo a ver que esas respuestas son más rápidas. Bueno, dentro de la hipertrofia muscular que se da en el músculo cuando entrenamos, nos vamos a centrar en la hipertrofia sarcomérica, ¿bien? Que es el que tiene la barra. Se van a generar las dos hipertrofias, ¿bien?
Pero la sarcomérica es el aumento del tamaño del músculo debido al incremento de la densidad de las miofibrillas musculares, que son las proteínas contráctiles. Bien, esto nos va a permitir generar más poder de contracción, mientras que la hipertrofia sarcoplasmática, que es más la del aumento de masa muscular, por ejemplo, bueno, es un fisiculturista, es el aumento del volumen en el plasma muscular, pero no aumentan la densidad de las miofibrillas. Bien, aumenta como el plasma del músculo, de la fibra, pero no las unidades contráctiles. Acá lo podemos ver un poco más claro. Bien, tenemos la de la izquierda, que es la fibra original, la del medio, que es la hipertrofia del sarcómero, y la de la derecha, que es la hipertrofia sarcoplasmática. Si se fijan en la última, el volumen es más grande. ¿Llegan a ver el círculo? Sí, sí, se ve. Sí, se nota. Bien, bueno, esto está bueno entenderlo porque también nos indica que no a mayor volumen muscular es mayor rendimiento. Por ejemplo, acá en este caso el volumen es más grande del músculo, pero las miofibrillas siguen manteniendo el volumen actual. Entonces, cuando voy a generar poder de contracción, si bien es un músculo grande, no va a generar tanto poder de contracción como la hipertrofia del sarcómero, que es la del medio, que en este caso aumenta la densidad del sarcómero. Por eso, cuando vemos una persona gran volumen muscular y un atleta de elite, o un atleta de alto rendimiento de cualquier disciplina, por ejemplo el atletismo, eh, es más grandote el que no hace atletismo, pero tiene mucha más fuerza y poder de contracción el que está entrenado digamos, con la hipertrofia del sarcómero, que esta sería la hipertrofia funcional en la que en la que nos vamos a basar nosotros y en la que buscamos. ¿Qué es la que buscamos? Que sería la, por ejemplo, del levantamiento olímpico. Bueno, este tiene gran reclutamiento de hipertrofia sarcomérica, que es la que vamos a buscar también desarrollar en nuestros futbolistas. A nosotros no nos interesa jugadores robustos pero lentos, sí nos interesan jugadores que estén bien, robustos igual, pero que tengan más poder de contracción para así poder generar potencia, que es lo que ¿Se pueden sería hacer las dos cosas, Simón? Sí, si se pueden hacer las dos cosas, disculpan, no te entendí la pregunta. Sí, 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 se puede hacer de ponerle que se agrande el sarcoplasma y a la vez también la microfibrilla. Sí, sí, se puede. Obviamente que va a tener un límite, pero ¿Hay algún deporte que se haga eso o no? Y si vos ves un atleta de 100 metros, cualquier atleta de 100 metros, no sé si ves la robustez física que tienen. No, Son, las piernas es una cosa. es increíble. Bueno, en ese Damián, caso sí. Damián, me repetí. No, Damián, le digo, me repetí lo de que se agrande la. No, no, no entendí bien, Damián. ¿Me puedo explicar los términos que usaste recién? Fibrilla, Pablito. Ah, Sí, disculpa, repetime, ¿qué parte? ¿Esta es la del el volumen no, muscular? A Damián le Ah, decía, a Damián. Sí, no, no. Se me ríe Simón porque la miofibrilla es ahí. no, está bien, muchachos. Pregunten también así se hace porque esta es la parte más teórica. Yo, no, Pregunten no, así podemos escuchá, debatir. Simón, yo a lo que dice, ¿El jugador de a lo que dice rugby Damián, trabaja lo mismo o no? Sí, sí, es jugador de rugby, trabaja según los puestos, pero por ejemplo, para hacer un scrum que necesitas levantar, necesitas fuerza máxima. Para llegar a tener esa fuerza máxima, vos tenés que tener una buena hipertrofia del sarcómero. Necesitas, aparte de tener volumen, pero pero vos para el fútbol,
para el fútbol no se puede usar las dos. No, nosotros nos vamos a Porque basar para el más, fútbol te vuelves lento también. claro. No, no, en realidad sí, claro. La que vamos a buscar nosotros siempre es la hipertrofia del sarcómero. La hipertrofia sarcoplasmática es una cuestión más de volumen que se puede, como me preguntó antes, se puede dar en que vos tengas una buena hipertrofia sarcomérica y a la vez una hipertrofia sarcoplasmática, como se da en casos aislados, pero cuando nosotros buscamos entrenar, nos especificamos en una. A nosotros no nos interesa la hipertrofia sarcoplasmática, nos interesa más la del sarcómero. Simón, Sí, en los jugadores de básquet, por ejemplo, que eso son monstruos de más de 2 metros y más de 100 kilos, ¿cómo hacen tener esa agilidad, esa fuerza, todo junto? O sea, ¿cómo lo entrenan? Porque son rápidos también, no es que son lentos. no, bueno, pero ellos tienen, ahí en ese caso también tienen mayor cantidad de hipertrofia de sarcómero, es la fibra que buscan. Eh, Ahí se entrena todo potencia, es todo potencia, saltos, un poco lo que vamos a ver ahora. Tenés que trabajar la fuerza concéntrica para lograr gran desarrollo de la fuerza, desarrollo después de la fuerza excéntrica. Los basquetbolistas, sobre todo cuando saltan y cuando un basquetbolista aterriza, cuando frena toda la fuerza esa del freno, la hace con la fuerza excéntrica. Por lo tanto, la fuerza que buscan y la calidad de fibra que buscan es una fibra más con hipertrofia del sarcómero, que tiene que tener más densidad la fibra muscular para poder generar mayor contracción. La otra fibra del sarcoplasma, la sarcoplasmática, tiene volumen, pero va a tener fuerza igual, pero no va a ser la misma porque la fibra no se desarrolló tanto como en el caso de la sarcomérica. Pero uno que juega al básquet es súper potente, es un tipo muy fuerte y potente, así sobre todo. Ellos se basan, el entrenamiento lo basan en la hipertrofia del sarcómero. Todo deportista de alto rendimiento va a buscar desarrollar y aumentar la densidad, el grosor del sarcómero, digamos. ¿Cómo hoy se busca en el fútbol? En el fútbol hoy es la capacidad que más se busca, bueno, es en base a las fibras con hipertrofia sarcomérica. Bien, acá vemos, cuando vemos características del entrenamiento del fútbol, de la fuerza en el fútbol, vamos a ver que los ejercicios deben buscar imitar o potenciar los movimientos que se hacen en el campo. Por ejemplo, saltos, sprint, cambios de dirección, empuje, extracción. Bueno, y esto también, sacando así la superficie, también se da en el básquet. Saltos, bueno, capaz no tanto sprint, pero sí cambios de dirección, empuje, extracciones. O sea que es la misma capacidad que vamos a buscar entrar, que es la potencia. Todas estas acciones las hacemos con, con la fuerza-potencia, fuerza-velocidad, un sprint, un cambio de dirección, que es un freno, aplicando fuerza excéntrica, saliendo hacia el otro lado. Bien, por eso vamos a entrenar por patrones de movimiento multiarticulares, bien, y no solamente aislados, sino que el cuerpo trabaja como una unidad de fútbol. Así tengo que buscar trabajar las capacidades a alta intensidad también en conjunto y no solamente trabajar un ejercicio aislado, sino tratar de combinar, por ejemplo, fuerza máxima con fuerza-velocidad, con fuerza y direccionamiento multilateral, para buscar llevar la exigencia, bueno, lo más parecido al deporte, a lo que nos va a demandar la competencia. Cuando vemos RPA, vamos a verlo como es la resistencia muscular local, bien, es la capacidad de trabajo. Esta va a ser como la base para luego, era como la fuerza-resistencia, vamos a verlo como fuerza-resistencia, que va a ser la base, porque nos genera tiene una capacidad de trabajo y la validad de realizar ejercicios por periodos extensos considerados como la base o punto de partida para desarrollar el fitness. Esta capacidad va a ser la base para desarrollar luego la fuerza, porque no se trabaja, digamos, por periodos prolongados, pero con una carga
no máxima, pueden ser moderadas, pero nos va a dar la base para poder después sobre esa base tener más resistencia para trabajar a otra intensidad. Lo vamos a ver con un ejemplo ahora eso. Bien, los tipos de contracción muscular, vamos a ver que son tres. Bien, tenemos la isométrica, genera tensión sin cambiar de longitud, es la fuerza para mantener una postura fuerte al chocar con un rival, estabilizar el core al correr o al golpear el balón. Bien, la fuerza concéntrica, el músculo se acorta al generar tensión. Tengo la garganta. Bueno, fuerza concéntrica, ejemplos en el fútbol, subir, saltar, la fase de empuje al iniciar un sprint. Todas las acciones, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, un salto. Yo me agacho primero para luego buscar impulso. Bien, la fase que busco impulso es la fase concéntrica. Y la fase excéntrica sería cuando estoy aterrizando. Por ejemplo, el músculo se alarga mientras genera tensión, cede ante la resistencia de forma controlada. La importancia clave en el fútbol, estamos hablando de la contracción excéntrica, bien controla el movimiento, absorbe impactos, almacena energía elástica para la siguiente fase concéntrica. Es lo que llamamos el ciclo de estiramiento-acortamiento. Fundamental para prevenir lesiones, especialmente en la parte posterior, en los isquios y en los cuádriceps. ¿Sí? Como había dicho antes, la fase de aterrizaje de un salto, frenar después de un sprint. También cuando voy frenando necesito hacer un cambio de dirección. Toda esa fuerza que se absorbe en el freno lo realizo con la fuerza excéntrica. Por eso, hoy la fuerza excéntrica está ganando eh, cada vez más lugar, bien lo que es una rutina de fuerza, una planificación semanal, porque es una fuerza que se demanda mucho en el deporte y tiene que estar llevada al máximo, a los máximos niveles posibles en el entrenamiento para después, si la necesito activar a esa intensidad en un partido, no generar lesiones y poder obtener el beneficio del movimiento. Bueno, acá está el gráfico, que vemos cómo la contracción concéntrica acerca los puntos de inserción, bien, en la excéntrica se aleja, bien, pero cuando yo alejo la mancuerna igualmente estoy haciendo fuerza, bien sería lo que es comúnmente denominado como la fuerza negativa. Por ejemplo, algo negativo, por ejemplo, cuando hago una dominada, me quedo arriba colgado y voy bajando despacito. Esa fuerza que hago cuando bajo suave es la fuerza excéntrica. Bien, y la contracción isométrica, que mantengo la tensión muscular sin generar movilidad. Ya vimos un poco los tipos de contracción, vamos a ver un poco que hay diferentes tipos de fibra también. Vamos a dividirla primero en dos grupos, las lentas y las rápidas, y dentro de las lentas tenemos la tipo 1, que sería la fibra roja, bien, esta es más resistente a la fatiga, importante para la resistencia durante el partido, por ejemplo, correr, presionar, tiene muchas mitocondrias y energía aeróbica. Y también, la puedo utilizar durante un tiempo prolongado. Después está la fibra tipo 2A, que son las rápidas, puede generar fuerza considerablemente, tiene ciertas resistencias muy importantes en el fútbol, bien para cuando necesito realizar acciones repetidas de alta intensidad, como un sprint de recuperación, bien un esfuerzo defensivo u ofensivo. Se pueden entrenar para ser más parecidas a las tipo A2, esto significa que las puedo volver más lentas o más rápido, dependiendo del estímulo. Y luego están las tipo 2B, que son las más rápidas, son las de fuerza y velocidad. Se fatigan muy rápido, cruciales para acciones muy explosivas. Acá ya es el tipo de fuerza que usamos para el sprint, para los movimientos de máxima intensidad, un salto, un remate potente. Bien, se activan con estímulos nerviosos de alta intensidad. Esta es una fibra que ahí se mencionó la genética, influye en la proporción, pero el entrenamiento específico. Esto significa que, está la carga genética de cada uno, tiene determinado tipo de fibras,
y predominan, si vos tenés fibras rápidas, digamos, las podés entrenar a mejorar un poquito, pero generalmente se da que algunos tenemos más fibras de tipo 2B, entonces es más fácil entrenarlas que la persona que no tiene tantas. En esto en los músculos están compuestos por estas fibras, y según la cantidad de estas fibras de manera genética que podemos encontrar, va a ser más fácil entrenar las capacidades. Pregunta, Simón, ¿cuáles eran, o sea, se diferenciaban estas por los colores? O sea, una eran más roja, otra eran más blancas, ¿puede ser? No me acuerdo Sí, cuál era cuál. las rojas, bueno, acá no lo dice, pero las rojas son las lentas. Bien, las tipo 1 sería. Y después las blancas son las tipo 2A y tipo 2B. Listo, listo. En Gracias. en el cuadro vemos alguna diferencia. Por ejemplo, el diámetro. El diámetro de la fibra de lenta es pequeño, de la 2A, que sería la de resistencia, es más de intermedio, y la más grande, digamos, el diámetro más grande, que esto es lo que vimos antes con la hipertrofia sarcomérica, son las tipo 2B, que son las explosivas. Por esto que se produce ese aumento en la densidad de la miofibrilla, por esto, justamente por esto, porque el diámetro es más grande que en otras. Por eso, a pesar de que el músculo no sea tan grande, sí tiene más fuerza porque, bueno, es más grande la miofibrilla muscular. Bueno, acá también habla un poco de los sistemas energéticos que predominan en el tipo 1, que es la resistencia, la aeróbica en presencia de oxígeno. En la tipo 2 puede ser aeróbica o anaeróbica, y la tipo 2B es solamente y exclusivamente anaeróbico, se realiza sin presencia de oxígeno. Es la que entra de lleno el sistema energético ATP-PC, en ese caso. Bueno, un poco los factores que influyen en la fuerza. Bueno, tenemos que hay varios, está el sistema nervioso, viene lo que es la activación y coordinación de los músculos. Es como la conexión eléctrica, un poco lo que hablamos antes. Un sistema nervioso eficiente puede reclutar más fibras musculares y coordinar mejor la acción de diferentes músculos. Eso, en base a que lo vamos entrenando, logramos también que esta velocidad de acción entre el sistema nervioso central y el músculo sea cada vez más rápida. Bien, la composición muscular, eso es lo que vimos recién, las fibras rápidas o lentas y tamaño del músculo. Bien, los músculos tienen diferentes tipos de motores, digamos, y las fibras rápidas son mejores para la fuerza explosiva y máxima, las fibras lentas para la resistencia. Eso, en base a lo que necesitemos, vamos a utilizar del músculo. Dice, la proporción de fibras rápidas y lentas tiene un componente genético, pero el entrenamiento puede influir en sus características. Bien, a pesar de que tenemos un componente genético de carga de fibras, las podemos mejorar gracias al entrenamiento. Bueno, otro factor que influye es la técnica y la biomecánica del movimiento. Bien, la forma en la que realizamos un movimiento nos va a ayudar a que este sea más eficaz, eficiente a la hora de obtener un resultado o no. Por eso, antes de empezar a realizar ejercicios con carga, sobrecarga, nos vamos a basar en corregir todos los movimientos, bien, los básicos. Bueno, este cuadro nos muestra un poco el reclutamiento de unidades motoras, bien, según los ejercicios, de lo más rojo a lo azul, bien, en la parte más alta, reclutamiento de fibras musculares, las de tipo 2A, bien, tenemos los ejercicios de levantamiento olímpico, los balísticos, estos serían los ejercicios que más involucran y más desarrollan las fibras explosivas, digamos. Bien, y las que menos reclutan fibras explosivas, sino las fibras más, las de tipo 2A también, son los ejercicios aislados, pero son los ejercicios, por ejemplo, que realizamos de manera aislada, que no son dinámicos. Para realizar, por ejemplo, un balístico, necesito una coordinación intramuscular de muchos grupos musculares, bien, con un core fuerte, bien, que pueda nuclear todo el movimiento. Entonces el reclutamiento de fibras va a ser mucho mayor
a un reclutamiento que hago de manera aislada, sentado, empujando, por ejemplo, en un press plano. Bien, cuando hablamos de elaboración y control del comportamiento motor, vamos a ver que cuando surge una orden para realizar una tarea, se produce una memorización de la acción efectuada. Bien, esto servirá para ir comparando las acciones realizadas con las que se tienen idea desde un principio, y así poder acercarse a lo que es la realización de la acción. Es para ir orientando las tareas de entrenamiento a acciones que se den en el fútbol. Por ejemplo, cambios de ritmo, multidireccionales, frenos, y un poco lo vamos adaptando, bien vamos haciendo que las tareas se vayan relacionando de manera cada vez más directa y más específica con los escenarios que nos vamos a encontrar en la cancha luego. Bien, las características del deporte, aplicación de las fuerzas neuromusculares para el entrenamiento del fútbol. Vamos a crear y desarrollar un sistema de entrenamiento. Bien, esto lo vamos a basar siempre en las demandas y el contexto de cada uno, pero bueno, vamos a ver algunas bases. Por ejemplo, el entrenamiento neuromuscular, bueno, en este gráfico se ve muy bien cómo interactúan los diferentes tipos de fuerza. Bien, y tenemos como capacidad física fundamental la fuerza pura, bien, la resistencia y la velocidad. La resistencia va a ayudar a mantener los niveles de fuerza, bien, y la velocidad va a derivar directamente de la fuerza. Por eso es que, bueno, la fuerza la vemos como la capacidad madre, que gracias a ella vamos a luego poder realizar acciones rápidas o explosivas, según los niveles de fuerza que podamos desarrollar, y con una buena resistencia muscular vamos a poder mantener los niveles de fuerza durante más tiempo. Por eso es muy importante también identificar a la hora de entrenar las diferentes intensidades de fuerza para poder potenciarlas todas, porque bueno, es la manera que nos va a poder potenciar los movimientos. Bien, si yo tengo mucha resistencia, pero no tengo explosividad, bueno, para el fútbol por lo menos no me va a servir mucho. Y si tengo velocidad, pero me chocan y me caigo, tampoco va a servir mucho, así que la idea es complementar, ¿bien? Y si vemos acá, trabajando fuerza hacia la derecha con velocidad, vamos a poder orientar a la capacidad de la potencia. Bien, por ejemplo, acá vamos una sentadilla con salto, un sprint con un trineo de carga, y cuando combinamos la fuerza con la resistencia, era lo que habíamos hablado antes del RPA, que es la capacidad de trabajo, que acá es ya trabajar de manera más prolongada, con cargas mínimas, peso del cuerpo, en circuitos. Bien, trabajar de esta manera inclusive me ayuda a mejorar el VO2 máximo, bien, con la resistencia y la fuerza, y después, bueno, trabajando fuerza con velocidad, ya me ayuda a desarrollar la potencia. Estos son algunos ejemplos de ejercicios. Bueno, y siempre, bueno, con la coordinación y la flexibilidad, bien acompañando, y tiene que estar muy bien aplicada para que cada ejercicio le pueda sacar el máximo provecho. Bueno, haciendo un poco un análisis sobre los métodos tradicionales, bien, el entrenamiento analítico con máquinas o levantamiento olímpico, si bien son muy buenos a la hora del reclutamiento de fibras, pero es limitado porque yo realizo siempre un ejercicio de manera unidimensional en una sola dirección. Yo cuando voy a hacer, por ejemplo, un arranque, una cargada, puedo desarrollar grandes niveles de fuerza, potencia, pero el movimiento, si bien me sirve, y es muy bueno tenerlo de manera complementaria en las sesiones, la limitación que tiene es, bueno, que es eso, que es un movimiento que se realiza solamente en una dirección y que es difícil transferirlo después al deporte. Bien, igualmente se hace tratando de hacer alguna combinación, que ahora vamos a ver algún ejemplo también, pero bueno, son desventajas y además la manera de trabajar la fuerza en sus principios, antes, digamos. Bien, se hacía más énfasis en tipos de contracción
concéntrica, cosa que hoy se le da mucha bola y se hace mucho hincapié en que haya ejercicios excéntricos de manera aislada prácticamente. Se le da mucha importancia a lo que es la fuerza excéntrica. Bien, el deporte necesita que el atleta manipule fuerzas en múltiples direcciones y en superficies variables. Era un poco lo que hablábamos, que el fútbol es de carácter estocástico, prácticamente, porque nunca no sabemos para dónde voy a correr, dónde voy a frenar. Es un deporte lineal, bien, y multilateral. Que pueden aparecer escenarios, bien, que yo no tengo previsto y tengo que estar preparado siempre para obtener la mejor respuesta. Bien, cuando hablemos del entrenamiento de la fuerza y los objetivos, principalmente, bueno, es el reducir el riesgo de lesión, bien, incrementar el rendimiento atlético y lograr el estado de forma. Clave, bueno, siempre vamos a ir de manera progresiva justamente para reducir a cero en lo posible el riesgo de lesión. Y una vez que logramos incrementar el rendimiento, también hay que mantenerlo. Bien, por eso es un poco que ahí cuando veamos en planificación vamos a ver la manera de ir generando adaptaciones con la semana a semana, haciendo mucho hincapié en la prevención de lesiones, con las dosificaciones, y para llegar siempre de la mejor manera posible al día de competencia. Bien, de las manifestaciones de la fuerza, hablamos ya que había movimientos como isométrico, concéntrico o excéntrico. Acá lo vamos a ver como dinámica o estática. Bien, la fuerza dinámica puede ser máxima, puede desarrollar potencia y puede desarrollar resistencia. Y la fuerza estática también puede ser máxima en tiempo e intensidad de tensión y también puede ser a partir de la resistencia. Bien, con estas manifestaciones nos va a ayudar un poco a clasificar y a ordenar los entrenamientos. Acá vamos a ver bueno, una fórmula que la potencia es igual a fuerza por velocidad. Y esta fórmula nos va a dar algunas zonas de trabajo, bien, que son, esto es muy importante, porque con estos conceptos simples vamos a poder ya entender más o menos en qué capacidad de la fuerza estoy trabajando. Bien, para la fuerza máxima vamos a trabajar a baja velocidad, pero con una carga muy alta. Puede ser hacer una sentadilla con un RM del 90%, 95%, hacer 2 o 3 repeticiones. El tiempo de ejecución va a ser muy bajo, bien, pero bueno, voy a poder desarrollar y estar trabajando sobre la capacidad de la fuerza máxima. Cuando hablamos de fuerza-potencia, vamos a hablar de velocidad máxima más carga moderada. Bien, acá ya vamos a hacer hincapié, vamos a buscar, vamos a mirar la velocidad de ejecución, tratar de llevarla sin perder el gesto técnico a la velocidad más fuerte que pueda, bien, pero con una carga moderada. No baja la carga, pero sí moderada, ajustada. Ese es el rango donde vamos a poder trabajar y centrarnos en la potencia. Y para la fuerza de resistencia, que era también la capacidad de trabajo que vimos anteriormente, son los circuitos, vamos a trabajar a velocidad alta, con carga ya o sin carga o carga muy baja. Bien, ahí ya van a ser los periodos de tiempo ya un poquito más largos de trabajo, pero las que nos interesan a nosotros trabajar y desarrollar es la del medio, es la fuerza potencia. ¿Quieren aportar algo sobre potencia, fuerza? Bueno, que es algo que también me imagino que son términos que vemos que en el día a día. O sea, alguna pregunta, si no, sobre. O si no, seguimos. Por mí no, está muy bien. Seguimos, seguimos. Bueno. Bueno, acá está la famosa curva de fuerza-velocidad, que justamente nos ubica en lo más alto a la izquierda, ¿bien? La fuerza máxima, y abajo es la velocidad, ¿bien? Vamos a ver que la potencia se va a encontrar en el medio, porque justamente para trabajar y buscar estimular la potencia,
esto lo podemos evaluar, bueno, hoy se usa mucho los encoders, no sé si los escucharon hablar, cuando veamos la parte de tecnología aplicada al deporte, los vamos a ver. El encoder es un dispositivo que puede medir básicamente la velocidad de un movimiento. Por ejemplo, voy a hacer una sentadilla, es como un cable que se coloca en la barra, y yo al momento de hacer la sentadilla que levanto, el cable conectado al dispositivo mide la velocidad en la cual realizo la ejecución. Y bueno, con ese elemento, por ejemplo, que es el encoder, que hoy se usa mucho, yo puedo ver la velocidad de ejecución. Por eso es más fácil hoy encontrar capaz los niveles eh, para trabajar la potencia. Pero bueno, si no tengo la posibilidad de evaluarlo, me voy a dar cuenta por ejemplo, si la fuerza máxima no sé, 100 kilos para redondear. Yo para trabajar potencia, por ejemplo, le bajo a 75% de carga, entre 60 y 75% de carga, va a ser mi carga de trabajo, y la velocidad ya va a ser más alta que mover los 100 kilos, ¿bien? Pero no es una carga muy baja tampoco la que busco potencia, es una carga moderada, ajustada siempre a la carga máxima. Bien, cuando hablamos de crear nuestro sistema o cualquier sistema de entrenamiento, la realidad es esa, que hay que siempre estar adaptándose a los contextos, a los equipos, a los jugadores que tenemos, a los materiales, al lugar. Pero bueno, algo que nos puede guiar siempre para un buen entrenamiento de fuerza va a ser primero, bueno, ejercicios que me hagan generar fuerza, ¿bien? Fuerza y potencia. Después vamos a hablar de la conexión, que son las cadenas musculares, el control motor, la movilidad. Y después vamos a hablar de la aplicación de las habilidades básicas y las habilidades específicas del deporte. Bien, yo con esta guía ya me estoy armando una base en la cual voy a, por ejemplo, buscar ejercicios para generar fuerza, bien, y potencia. Voy a tener también que buscar y aplicar ejercicios que me permitan fortalecer el core, bien, con ejercicios de estimulación del core, de antirrotación, de antiflexión. El core es lo que me permite transferir la fuerza bien de tren inferior a tren superior, hacer fuerza contra el piso. El core al momento de generar fuerza, bueno, es muy importante que esté muy activo y muy comprometido siempre a la hora del accionar. Y después vamos a ver la aplicación de las habilidades básicas y ya después las habilidades específicas del fútbol. Bien, esto es una guía que nos va a servir para ver un poco las etiquetas de los ejercicios. Bueno, como dijimos, todo es fuerza, la mejor prevención es ser fuerte. Cuanto más fuerte eres, menos te lesionas. Eso es una realidad, por eso también como objetivo principal de la planificación lo primero es reducir el tiempo, el riesgo de lesión. Un jugador que se lesiona está fuera y después hay que volver a redactarlo, llevarlo a nivel, la verdad se pierde mucho tiempo. Por eso cuando estamos planificando o entrenando, nosotros tenemos que mirar mucho la prevención. No podemos exponer a riesgo de lesión a los jugadores. Y mejorando la fuerza, ya siendo más fuerte, ya es una manera que te aseguras que no te vas a lesionar. Porque esos niveles de tensión vos ya los estás aplicando en la semana. O sea que si en un partido tenés que meter un sprint a alta intensidad ya en el minuto 80, bueno, tu isquio te va a aguantar y no se va a romper, no se va a desgarrar. Bien, lo que vimos recién que era generación de fuerza. Vamos a ver bueno, algunos ejercicios, por ejemplo, una búlgara, bien, una sentadilla, un hip thrust. Bien, con estos ejercicios estoy buscando trabajar la fuerza de la cadena posterior, de los cuádriceps. Son ejercicios que los vamos a etiquetar, por ejemplo, de rodilla dominante, todo lo que involucra en este caso la flexión de rodilla en el movimiento principal, o en el hip thrust que trabaja ya más, se dice de cadera dominante, porque la flexión
del ejercicio, la principal flexión que hace fuerza es la cadera. Vamos a ver que para hacer una buena planificación es bueno, si bien los dos ejercicios son buenos y trabajan en tren inferior, es combinar ejercicios de rodilla dominante con cadera dominante. Bien, eso también es una manera de dosificar cargas para no estresar las articulaciones. Por ejemplo, si el lunes trabajé un bloque de fuerza, puedo poner 2 ejercicios de rodilla dominante, podría hacer, por ejemplo, uno la estocada búlgara, otro voy a hacer una sentadilla, bien, y otro ejercicio serían 2 de rodilla dominante y uno de cadera dominante, que sería un peso muerto unipodal, por ejemplo. Ahí estoy trabajando 3 ejercicios, de los cuales tengo 2 de rodilla dominante y uno de cadera dominante. Y la siguiente sesión de fuerza, por ejemplo, si hago otra el día miércoles y tengo que trabajar tren inferior, en vez de hacer rodilla dominante, ya voy a hacer más ejercicios de cadera dominante, que puede ser hip thrust, peso muerto unipodal, eh, peso muerto, cargadas, bien, ya busco estresar otra articulación. Es una manera de dosificar. Pero bueno, lo importante es que todos estos ejercicios generan fuerza. Después, en lo que es conexión de fuerza, vamos a ver ejercicios de antirrotación, bien, antiflexión, estabilidad unipodal. Son todos ejercicios que involucran mucho el core, o por ejemplo ese peso muerto con una barra, está trabajando el core porque ahí vos estás trabajando a una pierna, bien, pero todo lo que hace fuerza para sostener la barra y volver a llevarla hacia arriba es la conexión del core con el tren superior. Por eso para realizar ese tipo de movimientos es clave tener un core muy comprometido y fuerte. Y lo podemos entrenar, por ejemplo, de esta manera. Acá hay ejercicios que con bandas, por ejemplo, de rotación, que se llaman de antirrotación, porque el objetivo es hacer que la banda vaya de derecha a izquierda, por ejemplo, pero sin mover el tronco. Ahí estoy bloqueando el tronco de manera isométrica para generar fortalecimiento. Igual acá abajo con la pesita, yo busco acá hacer con la pesa un vuelo frontal bien inclinado y a la vez no mover el cuerpo. Siempre mantengo el tronco firme, la vista al frente. Y son ejercicios de fuerza, pero específicos para la zona. Bien, cuando hablamos de la aplicación de fuerzas y habilidades básicas, vemos que hay saltos, bien, unipodales, bipodales, es fuerza siempre, todo fuerza, pero bueno, cuando hacemos un salto es una habilidad básica que se da más general, se pueden dar en muchos deportes, zancadas. Bien, y cuando ya pasamos a la habilidad específica, bueno, podemos ver sprint con pelota, duelos 1 a 1, bien técnica individual, de manera intermitente. Ya pasamos a acciones que aplican fuerza, pero ya con habilidades que tienen más que ver con situaciones que se pueden dar en el partido. Bien, volviendo a lo que es core, estabilidad, control dinámico, estabilidad lumbopélvica. También, bueno, es fundamental para poder trabajar la fuerza de manera correcta, tener una buena solidez estructural. Y esto lo logro precisamente, bueno, tratando de trabajar la fuerza en todos los planos posibles y en todas las intensidades que pueda, como las que vimos hasta recién, como por ejemplo las que estamos viendo ahora. Empiezo del ejercicio de abajo a la derecha, es uno que yo uso mucho, que es la plancha Copenhagen. Es un ejercicio que fortalece de manera espectacular los aductores, todo lo que es glúteo medio, una zona que el futbolista habitualmente carga mucho, generalmente los que rematan mucho al arco, los que patean centro, tiros libres, y justamente fortalecer esta zona me permite, poder hacer los remates más fuertes y también tener mayor resistencia a mayor cantidad de remates. Vemos acá el remo con estabilidad también unipodal, trabajos con pelota medicinal. Bien, son todos trabajos que parece que no, pero se está haciendo mucha fuerza, pero de manera ya más específica y aplicada, bueno, o a zona media o al aductor. Bien.
Después está, bueno, el entrenamiento metabólico intermitente, que ya acá es más abarcativo. Son diferentes manifestaciones de fuerza, ya con cargas mínimas o con el peso del cuerpo. Y acá generalmente se trabaja de manera en circuito. Puede ser intermitente, por ejemplo, 20 por 20, con bloques de 4 minutos. Bien, lo querés hacer más intenso, lo haces 20 segundos igual de trabajo y le reducís el tiempo de pausa, lo llevas a 20 por 15 o 20 por 10, ya sería muy intenso. Bien, también se pueden realizar opciones de hacer 10 segundos de trabajo, ahí ya le pedís que sea una intensidad máxima. Por ejemplo, yo cuando hago un intermitente neuromuscular, como en este caso, esto es el clásico ejemplo de intermitente neuromuscular, porque tiene varios ejercicios, en todos estoy aplicando fuerza de manera diferente, y la ventaja que al trabajar con poca carga o nada, yo puedo aumentar la velocidad de ejecución. Bien, y llevándolo, bueno, a la intermitencia también esto me va a permitir mejorar mucho la capacidad de trabajo, que era la fuerza de resistencia. Bien, estos son un poco ejemplos que vamos a ver hoy. Sobre fuerza la semana próxima vamos a ver también ya cómo planificar un entrenamiento de fuerza. Vamos a ver pliometría, bien, que es otra herramienta que vamos a utilizar mucho. Eh, y bueno, vamos a darle un cierre a fuerza, que bueno, como le dije, es una capacidad que es muy, muy, muy importante. Por eso, bueno, hay que tratar de conocerla lo mejor posible para la hora, bueno, de poder entrenarla. No sé qué les pareció fuerza, si quiere alguno aplicar, agregar algo ahora, o ya vamos a pasar a la siguiente materia. No, está bien, Simón. Me quedó antes en la imagen anterior que diste, no sé qué ejercicio dijiste que era para fortalecer cuádriceps o aductores, no me acuerdo Acá, bien. doctores, mirá, ¿ves la imagen que ¿Cuál? está la de abajo a la derecha? Esa, sí, Esta. ajá, Ese que estoy apoyando el codo en sí, una colchoneta y el pie sí, en el bajo. Bueno, ese ejercicio ajá. ha sido como la plancha Copenhague, lo puedes encontrar, tal vez tenga otro nombre. Yo lo utilizo mucho, les decía. Este ejercicio es más preventivo, bien, es como los nórdicos, son ejercicios preventivos que tienen que estar en la semana de entrenamiento, pero por una cuestión que llevo al músculo a una exigencia máxima y lo preparo para después cuando en el partido el músculo esté expuesto a esa exigencia, me aguante. Bien, por eso son ejercicios que van dentro de la sesión de fuerza. Acá estoy haciendo ¿Y muchísima ahí qué fuerza, si no. cuánto hace? ¿10 segundos, 15 segundos? ¿Cuánto hace ahí? Por ejemplo, acá tenés diferentes maneras. Este ejercicio, si no lo están haciendo, les sugiero que lo empiecen a practicar ustedes. Primero, si lo quieren, van a ver cómo trabajan los aductores. Primero, la fase inicial, acá está apoyando el pie. Yo la haría apoyando la rodilla. Bien, si yo nunca hice Copenhagen, en vez de apoyar el pie acá, voy más adentro y apoyo la rodilla. ¿Se entiende? Sí. Porque si no hace muchísima fuerza, Sí, este sí, tipo está Simón. cargado, entonces puede apoyar el pie y transferir toda la fuerza por la zona media, bien el aductor, y mantener la postura. Esto lo puedo hacer por repeticiones o por tiempo. Si lo hago por tiempo, puedo empezar con series de 5 segundos y aflojo, 5 segundos y aflojo, y no sé, hago 5 veces 5 segundos por 3 series. Lo puedo hacer por repeticiones, bajo al piso y vuelvo nuevamente a la posición. No sé, puedo meter 5 o 6 repeticiones. Yo trato de dar no mucho volumen de trabajo, porque es un ejercicio que es muy exigente, pero manteniéndolo, haciéndolo 2 veces por semana, 2 o 3 series de 4 repeticiones, es un gran preventivo y potenciador de la zona. Ya digo, los jugadores que patean, a mí me han dicho que desde que empezaron a entrenar los aductores, patean más fuerte. Digamos, ellos patean bien, tienen técnica ya, pero al potenciar los aductores, es el músculo, digamos, que le da la fuerza y la dirección a la pelota. Y los jugadores que patean lo ven rápido, por eso les gusta trabajarlo.
Después, la semana próxima les voy a traer este ejercicio con las progresiones que tiene, así lo podemos empezar a implementar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, sobre lo que vimos hoy? Un poquito para cerrar. No, más que nada, una vez después de trabajar esto, ¿qué se aconseja descansar el músculo, elongarlo? Eh, ¿Qué agregarle a un día de fuerza como para seguir el entrenamiento? ¿Con qué se puede mezclar? Bien, lo que es la planificación de la sesión de entrenamiento lo vamos a ver bien la semana próxima, pero igualmente, sí, para armar, por ejemplo, una sesión de entrenamiento, cuando termino de entrenar, lo más recomendable es hacer un ejercicio regenerativo, bien que puede hacer o un trote suave de 8 o 10 minutos, bien suavecito, para limpiar el ácido láctico, que va a ser el residuo que va a entrar en el organismo cuando trabajamos, digamos, los músculos. Bien, cuando el músculo trabaja, tiene un residuo que cuando trabaja a gran intensidad y eso se acumula en el músculo y nos hace bajar el rendimiento. Así que como el regenerativo es clave, bien, y después un poco de estiramiento. El estiramiento en la fase final del entrenamiento es mejor que sea estático, bien. Al principio yo hago más estiramiento dinámico para las entradas en calor, y cuando estoy terminando ya recomiendo, sugiero que hagan estiramientos más estáticos. Usen el rodillo para el liberamiento miofacial, bien, el rodillo es una buena herramienta también. Todo esto después del regenerativo. Otra manera de aplicar un regenerativo puede ser, por ejemplo, si trabajé mucho piernas y no quiero trotar, porque no es la única manera que me da el regenerativo, bueno, puedo hacer un buen bloque de zona media. Entonces estoy usando ese ácido láctico como energía y lo estoy quemando el ácido láctico a través de otros miembros musculares. Por ejemplo, la zona media también es una buena opción para hacer un trabajo regenerativo. Zona media y de movilidad general. ¿Y qué duración tiene un entrenamiento de fuerza, digamos, con 40 minutos estaría? O no sé, aproximado. Sí, sí, en 40 minutos te puede entrar tranquilamente un entrenamiento de fuerza. Justamente porque, bueno, en el fútbol no tenemos mucho tiempo para entrenar las fuerzas, porque no puede estar el futbolista entrenando 4 horas, pero generalmente si tenés 40 minutos, que es más o menos el tiempo que tenemos, 40 minutos a 1 hora, los profes con el gimnasio se puede trabajar tranquilamente. De última, haces 2 sesiones de fuerza en la semana, una más orientada a la fuerza máxima, que puede ser el día más alejado del partido, y otra más orientada ya a la fuerza explosiva, que es donde va a entrar más los ejercicios de carácter pliométrico, de potencia, los sprint. Pero en 40 minutos sí, te sobra, y bien planificado y ordenado, pues se puede trabajar sin problemas. Eso igualmente, la semana próxima vamos a ver la planificación del entrenamiento de fuerza. Ahí ya vamos a ver todo ya, cómo armarlo, con la parte inicial, con los posibles escenarios según los grupos musculares que trabajemos, bien, y vuelta a la calma. A mí la verdad que trabajar la fuerza lo veo muy importante, creo que es clave que se trabaje cada vez más fuerza y que se arranque de edades más tempranas. Bien, acá hay paradigmas que dicen que sí, obviamente no puedes entrenar a los 10 años, pero sí se puede entrenar a los 11 o 12, ya empezar a ver patrones de movimiento sin aplicar fuerza, pero sí ya empezar a preparar el cuerpo con los patrones de movimiento. Entonces vos no perdés tiempo a los 14 o 15 cuando te viene al gimnasio, que se pierde un montón de tiempo tratando de corregir posturas, porque tienen acortamientos musculares. Entonces es muy bueno, sería muy bueno arrancar ya con programas de iniciación a la fuerza a edades tempranas, tipo 12 años, que no se trabaja con sobrepeso, pero sí ya vas preparando los pilares del movimiento. Lo vamos a ver. Bien, voy a cambiar la materia. A ver, dejo compartir. Vamos a ver bien rápido planificación también. Vamos a
prácticamente fue volando. Y la semana que viene vamos a salir con fuerza. Si traigan preguntas, si tienen, para debatir también, ejercicios o rutinas, lo que quieran. Aparte de lo que vamos a ver nosotros, lo vamos a compartir y sacarse las dudas que tengan. ¿Se ve la pantalla, chicos, ahí? Sí, sí. Bien, a ver, perfecto. No los veo a ustedes. ¿Dónde? Vamos. Bueno, bien. Bueno, hoy vamos más que nada a ver conceptos de lo que es microciclo, mesociclo y macrociclo, ya lo vimos. Eh, me pasa a pasar más que nada una parte práctica, vamos a explicar algo rápido si nos alcanza el tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos ya de planificación de un microciclo. Bueno, esto ya lo vimos un poco cuando hablamos ya en las clases anteriores sobre qué era un microciclo, un mesociclo, un macrociclo. Igual yo voy a dejar los PDF en el Classroom. Bien, acá bueno, tendríamos lo que era el macrociclo, que está compuesto por mesociclos. Cada mesociclo está compuesto por microciclos. Y los microciclos están compuestos por sesiones de entrenamiento, bien ya más específicas. Bueno, vamos a ver esto. La introducción al modelo ATR. ATR es uno de los modelos, no es el único, pero es uno de los que nos ayuda a etiquetar bien los mesociclos o los microciclos. Se puede usar a nivel mesociclo o a nivel microciclo. El modelo ATR, como lo dice sus siglas, bien, la A sería la fase de acumulación, la T sería la fase de transformación y la R la fase de realización. Bien, el objetivo principal de la fase de acumulación es desarrollar las capacidades físicas generales y base. Esto se puede dar mucho, por ejemplo, en una pretemporada o en un periodo que no estoy compitiendo, tal vez por unas semanas, por cualquier motivo. Entonces puedo utilizar dentro de mi planificación un microciclo o un mesociclo de acumulación, que es donde puedo trabajar de manera muy intensa. Bien, después tenemos las fases de transformación, que son, bueno, donde trabajo las capacidades generales, bien ya de manera más específica, es transferir la fuerza base o la fuerza explosiva, la resistencia que trabajamos en la fase de acumulación, bien transferirla ya directamente a gestos más específicos. Generalmente se puede dar en la parte final de la fase preparatoria o inicio de la parte competitiva. Bien, y la fase de realización es optimizar el rendimiento para la competición principal, poner al deportista en su pico de forma, ya el volumen es bajo, intensidad muy alta y específica de competición. Bien, se hace mucho trabajo táctico y técnico y de estrategia en condiciones de competición. Bien, dentro del macrociclo va justo antes y durante las competiciones importantes dentro de la fase competitiva. Bueno, acá lo que voy pasando lo estoy pasando porque un poco ya lo hablamos en clases anteriores y bueno, vamos a aprovechar a ver cosas que no vimos. Por ejemplo, las etapas del microciclo en el fútbol.
Bueno, esto lo voy a mostrar con una imagen primero, por ejemplo, acá. En microciclo tenemos arriba que dice recuperación, en el medio adquisición, preparación y partido. Bien, esta es una semana tipo de un microciclo tipo y vemos que el microciclo a la vez está subdividido por una fase de recuperación, una de adquisición y otra de preparación. Bueno, eso lo vamos a ver acá. Por ejemplo, el periodo de recuperación, generalmente si jugó un domingo, puede ser el día lunes, bien, es eliminar la fatiga como objetivo principal, facilitar la recuperación neuromuscular y metabólica. Bien, las actividades son trabajos regenerativos, movilidad, sesiones aeróbicas de baja intensidad. Bueno, puede incluir video táctico, bien, o todas acciones que no requieran un desgaste físico. El periodo de adquisición o carga suele estar en la mitad de semana, bien lejos de la competencia. Objetivo va a ser generar adaptaciones como fuerza, resistencia y potencia, consolidar aspectos técnico-tácticos. Bien, ya las intensidades son de alta intensidad, entrenamiento de fuerza, juegos reducidos intensos, ejercicios específicos por puestos. Es el momento de mayor carga física dentro de la semana. Después tenemos el periodo de activación, que es previo a la competencia. Puede ser, bueno, dice jueves o viernes, pero puede ser un sábado también. El objetivo principal va a ser disminuir la fatiga acumulada y optimizar la disponibilidad neuromuscular para el día de partido. Es una fase de recuperación, que ya trabajé la adquisición de las capacidades físicas, bueno, ahora estoy haciendo la compensación semanal para llegar al partido con el rendimiento óptimo, que es lo que siempre va a ser el objetivo principal. Bien, los volúmenes de trabajo se mantienen en cierta intensidad específica. Bueno, el día de partido es un día de competencia que el estímulo, intensidad y física es alto. Toda la planificación del micro va a girar en torno al día de partido. O sea que yo para planificar el microciclo siempre, bueno, me voy a basar en el partido que pasó y en el próximo. No, acá lo vemos bien en el ejemplo. Fíjense abajo, cuando está la cancha de fútbol, bien acá la cancha significa los espacios que uso cada día. Bueno, acá hay una cancha grande porque están los que juegan y los que no juegan. Bien, los que no jugaron el partido, este día hacen fútbol, compensan. Es la compensación que hacen los suplentes. En el día de adquisición, MD-4, veo que tengo fuerza específica. No es tan alto el volumen de trabajo, pero sí es alta la intensidad. ¿Bien? Y el día MD-3 tengo ya resistencia específica. Acá ya la intensidad no es tan alta, pero sí es alto el volumen de trabajo. Inclusive si ven abajo en la cancha se ve que el espacio de trabajo ya es más amplio. Bien, se busca un trabajo más orientado ya a la resistencia. Después de estos 2 días de adquisición, bien, el día MD-2 ya bajo la carga nuevamente. El día MD-1 también es una carga baja en volumen de trabajo. Puedo tal vez activar un poco la velocidad, que la velocidad sí la trabajo a alta intensidad, pero en cortos periodos. Bien, y ya llego, o la idea es llegar al partido lo mejor posible. Bien, vamos a ver una propuesta de microciclo. Esto sería una semana tipo, ¿no? Una semana tipo de entrenamiento, que tengo 4 entrenamientos semanales, bien, y competencia los días domingos. Bueno, vamos a ver un poco el ejemplo. Por ejemplo, bueno, el domingo tengo el partido, el lunes tengo 2 días lunes que me figuran porque uno es la rutina que van a realizar los que jugaron, bien, los que están haciendo la fase de recuperación. Y el MD+1 también están los que no jugaron el día domingo, que van a hacer la parte de compensación de carga. Aquellos, bueno, son un poquito más de 60 minutos, bien lo que van a hacer, con trabajos reducidos, intenso. Bueno, eso es para compensar la carga. En este ejemplo dan el día martes como recuperación pasiva, no se entrena, bien, y ya el día MD-4, -4 días al domingo, bien, ya empiezo a aumentar las cargas. En el día MD-4 ya se ve lo que sería el periodo que vimos recién de adquisición,
que es donde puedo trabajar ya intenso. Son 2 días fuertes que trabajo MD-4 y MD-3, buscando estimulación y optimización, bien, para luego sí, ya el día viernes y sábado, bajar la carga. Bueno, vamos a ver ejemplos de lo que haría un día de recuperación, bien, de los que jugaron. Bien, pueden ser tren superior, tareas de baja intensidad, de coordinación, equilibrio. Fíjense los tiempos y más que nada miren los tiempos y los metros del espacio de trabajo. Este es un día muy de baja intensidad, se hacen actividades que prácticamente no pasan en los 60 minutos, ¿bien? Y el objetivo acá es limpiar, como dije, el ácido láctico, restablecer el orden de las fibras musculares, ayudar a una recuperación un poco más rápida y efectiva. Y el MD+1 de compensación, los que no jugaron el día domingo, bueno, compensan ya con una rutina de entrenamiento un poquito más intensa. Si bien ven, por ejemplo, la tarea 2, bueno, dice trabajos de flexibilidad, movilidad articular general, que es como una entrada en calor. Después ya la tarea 3 son en un 20×20, son 3 bloques de 5 minutos. Esto me suena a por el espacio corto y la cantidad de minutos, que es un trabajo intenso, ¿bien? Estoy haciendo un trabajo de 4 más 4 con 4 apoyos, ¿bien? Después estoy sumando un trabajo de juego reducido, que también trabajo en 40×32 metros, ya con definición. Después tengo 2 bloques de 12×2 minutos de trabajos de jugadas, por ejemplo, ofensivas. Bien, ya la carga intenta replicar la carga de partido. Bueno, vamos al martes, día de descanso, pausa pasiva, y ya el día MD-4 nos encuentra todo el plantel ya con las cargas compensadas para, bueno, empezar a entrenar ya nuevamente todos en conjunto. El MD-4 es una sesión de entrenamiento de estimulación orientada a la fuerza, bien, que tiene como objetivo priorizar tareas de predominio de acciones de alta intensidad. El espacio se reduce para favorecer estas acciones de alta intensidad. Lo que habla del espacio se reduce es, por ejemplo, cuando hacemos rondos, juegos reducidos o partido reducido. Cuando yo hago estos ejercicios en espacios más chicos, la capacidad que estimulo es más orientada a la fuerza, ¿bien? Porque tengo muchos componentes neuromusculares, tengo mucho freno, mucho arranque, mucho choque, mucha tracción, entonces se orienta más a la fuerza de esa manera. Esa es una de las maneras, por ejemplo, en este caso, reducir los tiempos, las dimensiones de los juegos, ¿bien? O de las tareas. Después las intensidades en cuanto a tiempo también son altas. Este sería uno de los días más altos en cuanto a intensidad. Bien, el día MD-3 es también una sesión de estimulación y optimización, pero en vez de estar orientada a la fuerza, está orientada ya más a la resistencia. La diferencia, más que nada, la vamos a ver que el espacio es más amplio, bien, y el trabajo táctico predomina sobre otros objetivos. Ya en este ejemplo, vemos que los espacios ya son a cancha completa casi, siempre con alguna consigna, según el ejercicio, pero bueno, ya en este caso la capacidad que busco estimular y estresar ya no es la fuerza, sino más la resistencia. Y esto lo puedo modificar solamente agrandando el espacio de trabajo, ¿bien? Ya no va a haber tanto freno, tanto arranque, si bien los hay, pero no es la misma cantidad de frenos y arranques que hay en un 20×20, que, por ejemplo, acá que hago 45×60, o puede ser inclusive hasta 90 metros. Bien, ya la MD-2 es una sesión de optimización y activación orientada a la velocidad. Las tareas se realizan a alta velocidad de ejecución, corta duración y larga recuperación en tracciones. Bien, los espacios también se reducen un poco. Busco trabajar menos tiempo en volumen general de trabajo, que las acciones sean sí a alta intensidad. Acá busco estimular de esta manera la velocidad.
lo que puedo hacer siempre y lo que debo hacer es estimular la velocidad lejos del día de resistencia. Por ejemplo, si yo trabajé resistencia el MD-3, no puedo hacer un bloque, o no es conveniente, mejor dicho, hacer un bloque de velocidad ese mismo día. Dejo pasar un día, se hace el descanso correspondiente, y el día previo al partido, o un día o dos, es bueno estimular las fibras rápidas, ¿bien? Porque se estimulan y están más predispuestas a la hora del partido. Y esta es una de las maneras. Ya orientar la sesión a estimular la velocidad. Puede ser, por ejemplo, haciendo un trabajo de definición con gesto técnico, finalizaciones, bueno, ya trabajos que tengan que ver, que tengan el componente de velocidad sumado al gesto técnico sería lo ideal. Bueno, acá esta gráfica también un poco muestra la compensación que vamos haciendo en la semana de trabajo. Perdón, Simón, no se está viendo si estás compartiendo, wow, yo no veo. Uy, no me digas. Sí, estaba. No, no se ve. Te vemos vos cuando hablas nomás. Ah, muchacho, ¿cómo no va a avisar? Bueno, ¿ven ahora? No, ¿no? Tampoco. No, No, yo no, pensé que estabas leyendo, por eso yo no. también. Te No, vemos bueno, por ahora. eso no te dijimos nada. No, no. Oh, espera, le voy a mostrar porque estábamos. Esperaba alguna pregunta a tus ejemplos porque en verdad son muy gráficos. ¿Ahí lo ven? Ahí está cargando, ahí está, sí. Disculpa, muchachos, la verdad, con esto del Zoom voy para atrás. Bueno, ¿se ve ahí un poco? Así lo repaso rápido, nada más, igual se los dejo. Este PDF ahora lo voy a subir al Classroom. Sí, Bien, ahora se ve que están buenos. bueno, no, está bueno, por eso fui rápido a esto, que sabía que teníamos poco tiempo, y estaba explicando un poco lo que es diferentes sesiones ya de entrenamiento. Bien, tenemos la MD-1 para recuperación, la MD+1 para compensación. Bien, acá es la diferencia que hacemos con los titulares y con los suplentes. Y dentro de cada día van a ver que cada ejercicio tiene un espacio, bien, y tiempos. Miren eso nada más. Por ahora miren eso, después el ejercicio lo pueden adaptar según la necesidad de cada uno, pero para entender las intensidades vamos a basarnos más que nada en el espacio que vamos a emplear para trabajar y en los tiempos. Bien, acá, como le dije, la sesión de fuerza que está orientada a la fuerza, que es el MD-4, son espacios muy chicos donde voy a obtener mucho desgaste y mucha estimulación de la fuerza, porque tengo mucho freno, arranque, choque. Bien, esto si le quedan dudas, muchachos, ya sé que se hizo un poquito tarde, lo vamos a volver a ver la semana que viene. Yo les voy a dejar esto para que lo vean tranquilos, me pregunten bien, vean qué les parece, vean qué les gustaría hacer, porque los ejercicios son libres, digamos, teniendo en cuenta y respetando los espacios, yo después puedo crear el ejercicio que quiero. Bien, por ejemplo, para estimular la fuerza, me voy a basar en los espacios más pequeños de trabajo. Para estimular, en este caso, la resistencia, ya son espacios más amplios. ¿Bien? La diferencia, acá está la cancha completa. Y entonces acá es una sesión también de intensidad alta, pero más orientada hacia la resistencia. Y en la resistencia entra, bueno, resistencia aeróbica, anaeróbica, como ya habíamos visto. Y en la de optimización y activación, ya son trabajos que bajo la intensidad, ya puedo hacer definiciones, finalizaciones, ronda de pases con, no sé, un sprint y un remate. Esas son tareas que baja el volumen de trabajo y también baja la intensidad. Bueno, esto se lo voy a dejar igual, muchachos. Si tienen alguna pregunta ahora sobre esto, díganme. Lástima que no pudieron ver bueno, el contenido, después lo voy a dejar igual. No, pasalo al Classroom y después ahí lo descargamos y lo tenemos. Bien, bien, sí, sí, quédense tranquilos que lo voy a pasar al Classroom. Y lo que sí, mírenlo, traten de identificar ahí lo que les dije de los espacios de trabajo y los tiempos y qué capacidad ese trabajo se busca trabajar en determinados, con determinadas características, ¿bien?
Dale, buenísimo. Estamos, Bueno. Simón, listo. Perfecto, chicos. Buenas Dale, noches. Simón. Dale, Nos buenas vemos. noches. Hasta luego. Chau, Nos chau. vemos. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, nos vemos.